Bienvenidos a mi video. Hoy quiero contarles una historia muy personal, sobre la familia, los límites y lo importante que es ponerte a ti primero. Me da mucha curiosidad saber desde dónde están viendo este video globo terráqueo con Europa y África. Déjenmelo en los comentarios. Pónganse cómodos y escuchen con atención, porque esta historia puede hacerlos sonreír, reflexionar o hasta sacarles una lágrima. Ahora sí, comenzamos. Claqueta. El 29 de diciembre me enfermé y quedé tirada en cama. Mi esposo me señaló a la cara y me gritó: «Lárgate a casa de tus papás, no te quedes aquí trayendo mala suerte a mi casa». Yo no dije nada, solo me levanté, agarré mis cosas y me fui. Pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. El 3 de enero él fue a buscarme, y se quedó helado cuando vio lo que había pasado. Mi nombre es María Fernanda. Tengo 38 años y trabajo como contadora en una empresa de materiales de construcción en Guadalajara. Llevaba casi 10 años casada con mi esposo, Carlos Ramírez, y vivíamos con su mamá, doña Teresa, en una casa de esas ni muy grandes ni muy chicas, pero donde siempre se sentía un ambiente pesado. Y no era por el espacio, era por la forma en la que yo vivía ahí. Siempre con cuidado, aguantando, tratando de no molestar, haciendo todo para tenerlos contentos. Sobre todo en fechas como Navidad y Año Nuevo, todo se volvía más pesado. Cada año era lo mismo. Desde el 25 de diciembre yo ya no paraba. Limpiar la casa, lavar cortinas, acomodar todo, comprar la comida, preparar la cena, todo caía sobre mí. Mi suegra solo daba órdenes. Y mi esposo entraba y salía, preguntaba algo por compromiso y luego decía que estaba ocupado. Yo me decía, ni modo, así es esto, una como mujer tiene que sacar adelante la casa. Pero la verdad, nadie me agradecía nada. Todo lo que hacía lo veían como obligación. Ese 29 de diciembre, en la mañana, yo estaba en el mercado comprando flores cuando de repente empecé a sentirme muy mal. Un frío raro, el cuerpo débil. Pensé que era cansancio, por desvelarme y levantarme temprano tantos días seguidos. Pero cuando llegué a la casa, todo empeoró. Me dolía la cabeza horrible, me mareaba, no tenía fuerzas. Apenas pude dejar las cosas y me fui al cuarto a recostarme un rato. Pero en cuanto me acosté, me dio una fiebre fuertísima. Sentía el cuerpo ardiendo, pero por dentro tenía frío. No podía ni respirar bien. Carlos me vio tirada en la cama, y lo único que dijo fue: «¿Y ahora qué tienes?». Le pedí que me llevara al doctor porque me sentía muy mal. Lo dijo de mala gana, pero me llevó a una clínica cercana. El doctor me revisó y dijo algo que me asustó mucho. Tenía casi 39 de fiebre, y neumonía. Me dijo que tenía que descansar completamente. Nada de esfuerzos. Pero mientras yo apenas procesaba eso, Carlos ya estaba molesto. Como si yo fuera un problema, justo en esas fechas. Cuando regresamos a la casa, apenas pude llegar al cuarto. Todo me daba vueltas. Desde ahí escuchaba a mi suegra en la sala diciendo: «Siempre en el peor momento se enferma, qué mala suerte». Sus palabras me dolieron, como si me clavaran algo en el pecho. Yo no elegí enfermarme, nadie quiere estar así en estas fechas. Después de un rato, escuché que en la cocina empezaban a quejarse. Que faltaban cosas, que nadie hacía nada. Así que, aún sintiéndome fatal, me levanté. Pensé que al menos podía ayudar en algo, para que no dijeran que era floja. Pero en cuanto me paré, casi me caigo. Todo me daba vueltas. En eso pasó Carlos por la puerta, me vio, y en lugar de ayudarme, me gritó: «Ahí estás acostada como si nada. Ni lo básico puedes hacer». Me quedé en shock. Intenté explicarle: «De verdad me siento muy mal, el doctor dijo que tengo neumonía». Pero ni me dejó terminar. En estas fechas vienes con tus malas vibras, nadie aguanta eso. Mientras otros celebran, aquí tenemos a alguien tirada sin hacer nada. Esas palabras dolieron más que la enfermedad. No era solo indiferencia. Era desprecio. Lo miré esperando aunque fuera un poquito de compasión. Pero no. Se dio la vuelta y se fue.
y mi suegra todavía remató. Una mujer así solo da problemas. Ese día, el ambiente en la casa era insoportable. Me metí otra vez a la cama, temblando. Pero no solo por la fiebre. Era el frío de sentirme completamente sola. Y en ese momento, recordé algo. En los últimos meses, Carlos había cambiado. Escondía el celular, llegaba tarde. Y cuando yo me acercaba, lo apagaba rápido. Cuando le preguntaba, solo decía: «Es trabajo, tú no entiendes». Yo quería creerle. Pensaba que era estrés. Pero ese 29 de diciembre, acostada, enferma, escuchando todo eso, sentí algo muy raro. Una corazonada. Que algo no estaba bien. Que lo que estaba pasando era solo el inicio. Y que algo mucho más grande estaba a punto de romper mi vida. Yo pensé que, como mucho, solo iban a decirme unas palabras feas para desahogarse. Pensé que si me quedaba callada, descansaba, tomaba mi medicamento y me recuperaba, todo iba a pasar como siempre. Pero hasta el día de hoy, cuando recuerdo esa tarde del 29 de diciembre, se me pone la piel de gallina. Porque ese día entendí algo muy claro. Todo lo que aguanté durante casi 10 años, no era algo pasajero. Era solo una capa encima de algo frío y cruel que ya existía desde hace mucho. Tal vez muchos se pregunten: ¿por qué aguanté tanto? La verdad, cuando recién me casé, yo no era débil. Tenía un trabajo estable, mis papás me enseñaron a respetarme. Pero después de casarme con Carlos, siempre me decía: en el matrimonio hay que ceder, y como nuera, aún más. Desde el primer día, doña Teresa nunca me quiso del todo. Decía que yo no venía de una familia con dinero. Y que no era la nuera que ella había imaginado para su hijo. Aún así, yo me esforcé. Cuidé la casa, la comida, cuando se enfermaban, las fiestas, todo. Pensé que siendo buena, algún día me iban a valorar. Pero me equivoqué. Porque hay personas que, mientras más aguantas, más creen que pueden pisotearte. Esa tarde, por la medicina, me quedé dormida un rato. Estaba entre despierta y dormida, con el cuerpo ardiendo por la fiebre. Desde la sala se escuchaba la tele a todo volumen. Ruidos de sillas, pasos fuertes. Y la voz de mi suegra quejándose de algo. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Se estrelló contra la pared y me hizo brincar del susto. Era doña Teresa. Estaba parada en la puerta, con los brazos en la cintura y una cara durísima. Ni una sola palabra de preocupación. Me miró de arriba a abajo. Y me dijo, con una voz llena de coraje: si estás así, mejor vete a casa de tus papás. No vengas a llenar esta casa de mala suerte. Me quedé en shock. Pensé que había escuchado mal. Que tal vez solo estaba molesta. Intenté incorporarme y le dije, con la voz débil: señora, de verdad estoy enferma, el doctor dijo que necesito descansar. Pero ni me dejó terminar. Enferma, por favor. Todo el año estás bien y justo hoy, 29 de diciembre, te vienes a caer. Aquí hay que limpiar, preparar todo, recibir el año. Y tú ahí tirada, como si nada. Eso es pura mala suerte. Sentí un nudo en la garganta. Llevaba casi 10 años en esa casa. Nunca dejé de cumplir, nunca dejé de ayudar. Cuando ellos se enfermaban, yo estaba ahí. En otros años, hasta con fiebre me levantaba a cocinar, a preparar todo. Y ahora, que de verdad no podía ni pararme. Me veían como si fuera una carga, o peor, como un mal augurio. En ese momento entró Carlos. No sé cuánto tiempo llevaba escuchando. Pero su cara estaba completamente fría. Yo pensé, que al menos diría algo. Que iba a defenderme, aunque fuera un poco. Pero no. Se acercó un paso más. Levantó la mano y me señaló directamente a la cara. Y con una voz dura, sin nada de emoción, me dijo: lárgate a casa de tus papás. No te quedes aquí trayendo mala suerte para todo el año. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Lo miré.
Miré al hombre que un día me prometió cuidarme, protegerme. El que me tomó de la mano frente a todos y juró que nunca me haría sufrir. Pero en su cara no había duda. No había culpa. No había amor. Solo había molestia. Como si yo fuera un estorbo que tenía que desaparecer lo más rápido posible. Mi voz temblaba cuando le pregunté, aferrándome a la última chispa de esperanza. ¿Qué dijiste? Que estás enferma. Carlos no respondió directamente. Solo señaló hacia la puerta con desdén y dijo con tono seco. ¿No entiendes? Vete a casa de tus papás. Esta casa está preparando todo para la fiesta, nadie tiene tiempo de cuidar a una enferma. Estar aquí solo molesta a los demás. Doña Teresa, parada a su lado, agregó con un gesto de desprecio. Esta casa no aguanta a alguien inútil en estas fechas. Si te enfermas, vete con tus padres a llorar y quejarte. En ese momento, sentí un dolor que no era solo por la fiebre. Era sentirme completamente expuesta, rechazada, como si ya no tuviera valor. Ahí entendí que no era un arranque de enojo pasajero. Estaban intentando sacarme de la casa. Y justo el 29 de diciembre, cuando yo estaba más débil y más vulnerable. Me quedé unos segundos en silencio, con los ojos ardiendo y las lágrimas cayendo sin poder emitir sonido. Sabía que llorar, suplicar o explicar era inútil. Delante de mí no estaban mi esposo ni mi suegra. Eran dos personas al mismo lado, frías, mirando a alguien que consideraban un estorbo. Con mucho esfuerzo, bajé las piernas de la cama. Mi cuerpo aún daba vueltas y la cabeza ardía, pero me obligué a ponerme de pie. Cada paso hacia el armario pesaba toneladas. Abrí el armario y empecé a meter ropa en la maleta. Mis manos temblaban tanto que no podía doblar bien la ropa. Una camisa cayó al suelo y ni siquiera tuve fuerzas para recogerla de inmediato. Mientras hacía todo esto, nadie me ofreció ayuda, nadie preguntó si podía caminar, si necesitaba un taxi o si ya había tomado mis medicinas. Solo se escuchaban los cierres de la maleta y mi respiración agitada. Cuando saqué la maleta hasta la puerta, Carlos se apartó a un lado como si temiera que me chocara. Y soltó una frase fría que hasta hoy no puedo olvidar. Cuando te vayas, no vuelvas. Me quedé paralizada, las manos blancas de apretar la maleta. Volteé a mirar la casa donde pasé casi 10 años. Donde limpié cada piso, cociné hasta tarde cuando doña Teresa se enfermaba, arreglé el salón con mis propios ahorros. El lugar que yo llamaba familia. Y resultó que, para ellos, nunca pertenecí. En ese instante, frente a la puerta aquella tarde del 29 de diciembre, sentí un frío que no era tristeza. Era la claridad brutal de que me estaban echando no por la fiebre, sino por completo desprecio. Y en mi cabeza surgió un pensamiento que nunca antes me había atrevido a tener. No era momento de suplicar, era momento de entender por qué me querían fuera con tanta urgencia. Arrastré la maleta fuera del portón, las piernas casi sin fuerzas. El viento frío de la tarde me golpeaba la cara, mientras mi cuerpo aún ardía por la fiebre. Me apoyé en la pared frente a la casa, respiré hondo y finalmente pude llamar un taxi. Cuando el conductor se detuvo, casi no pude subir, me ayudé de la puerta para no caer. Él me miró por el espejo, vio mi cara pálida y los labios secos, y preguntó suavemente. ¿Quieres que te lleve al hospital? Negué con la cabeza, apenas audible. Llévame a la casa de mi mamá. El taxi arrancó. Por las calles de Guadalajara, a pocos días de Año Nuevo, la gente corría con bolsas y maletas, luces encendidas, emoción y prisa por llegar a casa. Yo, acurrucada en el asiento trasero, abrazaba mi bolso con fuerza, con la fiebre y el frío luchando en mi cuerpo, y el corazón apretado por la humillación. No recuerdo cuántas calles pasamos. Solo sé que la sensación de soledad y tristeza me ahogaba. Era 29 de diciembre, la fecha en que todos quieren volver a casa para cenar con la familia. Y yo había sido expulsada por mi propio esposo. Cuando el taxi llegó a la puerta de la casa de mi mamá, Gilda, apenas tuve fuerzas para bajar la maleta. Mi mamá salió corriendo al verme, dejó caer el trapo que sostenía y me abrazó. María Fernanda. ¿Qué te pasó? Antes de que pudiera responder, ella me sostuvo de los hombros,
Mi cuerpo caliente y tembloroso la hizo palidecer al contacto. Solo pude decir mamá antes de perder la conciencia un instante. Cuando desperté, estaba en mi cama, en mi habitación de siempre. El aroma del ungüento, de la medicina y de las sábanas familiares me dio un alivio extraño, mezclado con tristeza. Desde afuera escuchaba a mi mamá hablar con el doctor, con la voz entrecortada. ¿Cómo pudieron tratar así a mi hija, enferma y con fiebre? Cada palabra caía en mi oído como un peso enorme. Quise levantarme y decirle que no se preocupara, pero mis párpados pesaban toneladas, mi garganta ardía y mi cuerpo estaba exhausto. Mi mamá me cuidó desde la tarde hasta la noche, con paños húmedos, dándome sorbos de caldo, llamando a conocidos para que me pusieran suero porque estaba demasiado débil. Entre sueños y vigilia, veía su figura al lado de mi cama, escuchaba sus suspiros suaves. A veces soñaba que me acariciaba el cabello y murmuraba. Hija mía, eres buena y correcta, ¿por qué te tocó caer en una casa tan cruel? Sentía la nariz arder, pero ya no tenía fuerzas para llorar. Cerca del amanecer, la fiebre bajó un poco. Mi cabeza aún dolía y el pecho me pesaba, pero mi mente estaba más clara. Y ahí, acostada, mirando el techo, mi corazón seguía revuelto, tratando de procesar todo lo que había pasado. Mis manos aún temblaban por el cansancio. Prendí el celular y esperé un buen rato hasta que logró conectarse. La red iba lenta, los iconos aparecían uno a uno y me ponían cada vez más nerviosa, casi sin poder respirar. Entré a la sección de mensajes y bajé hasta las conversaciones recientes. Al principio solo había notificaciones de trabajo, algunos mensajes de publicidad. Y de repente apareció un nombre extraño que me hizo detener el corazón, Mayan. Solo 2 palabras y ya sentí un nudo imposible de explicar en el estómago. Toqué el chat y apenas leí las primeras líneas, sentí como si la sangre se me congelara. Si yo me iba de casa en Año Nuevo, su plan saldría perfecto. El mensaje no era de cualquier persona. Era de Carlos, enviado a Mayan. Me quedé inmóvil, los ojos pegados a la pantalla. Unas pocas palabras me atravesaron como un puñal, desbaratando todo lo que me aferraba. ¿Quién era ella? Si no se trataba de que yo me fuera en Año Nuevo, ¿qué querían decir con eso? Si no era por la decisión de echarme de casa a toda costa la tarde anterior, entonces lo que pasó no fue un arrebato. No fue mala suerte ni enojo pasajero, sino un plan pensado, con alguien esperando que yo desapareciera de esa casa. Seguí leyendo mensajes más antiguos, y el frío me recorrió de pies a cabeza. El aire en la habitación era tranquilo, afuera escuchaba a mamá Hilda picando verduras para el desayuno. Pero en mi interior se desataba un huracán. Apreté el celular con tanta fuerza que me dolieron las manos. Un pensamiento aterrador apareció despacio en mi mente. Si querían que me fuera sí o sí en estas fechas, ¿qué planeaban hacer en la casa mientras yo no estaba? Me quedé sentada mucho tiempo, los ojos fijos en la pantalla vieja. El dolor ya no era solo por la traición, era un frío que subía por la nuca y bajaba por la espalda. Si antes solo sospechaba que me habían echado a propósito, ahora entendía que todo era mucho más oscuro de lo que imaginaba. Respiré hondo, intenté controlar el temblor de mis manos, y seguí bajando por conversaciones más antiguas. Cada mensaje era un puñal al corazón. Los mensajes entre Carlos y Maya no eran recientes, ni de semanas ni meses. Tenían más de un año. Al principio eran preguntas sutiles, charlas sobre trabajo, palabras dulces de consuelo. Y poco a poco se volvieron mensajes de nostalgia, citas secretas, conversaciones que me hundían en la desesperación. El hombre que llegaba a casa irritado conmigo, que solo quería mirar el celular después de comer, podía ser paciente y dulce con otra mujer. Recuerdo bien a Mayan. Trabajó con Carlos en su empresa un tiempo, después renunció. Era mayor que yo unos años, hablaba con soltura, parecía experimentada y amable, pero siempre con un brillo frío en los ojos. La había visto en unas fiestas de la oficina, incluso una vez la invité a comer a casa pensando que era compañera de Carlos. Entonces se quejaba de su vida, de su divorcio, de lo sola que estaba, buscando un apoyo. Y ahora, esa mujer que me sonreía con dulzura, estaba maquinando con mi esposo para arruinarme. Bajé hasta un mensaje de pocos días antes de Año Nuevo. Los ojos se me clavaron en las palabras de Mayan.
Que este año nuevo hay que resolverlo de una vez. No quiero seguir siendo la tercera. Solo una frase y mis manos se enfriaron completamente. No había lugar a dudas, no solo tenían una aventura. Ya planeaban estar juntos, y el obstáculo más grande era yo. Debajo estaba la respuesta de Carlos. Y tranquila, cuando te vayas, todo será nuestro. Leí cada palabra como si alguien me cortara el corazón con un cuchillo sin filo. Todo significaba más que dejarme. Era claro, práctico, frío, avaricioso. Me quedé en silencio, tratando de unir las piezas sueltas en mi mente. ¿Por qué querían que me fuera justo en Año Nuevo? ¿Por qué Mayan estaba tan apresurada? ¿Por qué Carlos hablaba como si solo bastara que yo desapareciera para que su plan funcionara? De repente recordé algo. En el último mes, Carlos varias veces me había preguntado por la escritura de la casa. A veces fingía. ¿Dónde guardas los papeles de la casa? Por si algún día necesitamos algo de notario. O dejaba caer. Que la casa esté solo a tu nombre puede ser complicado, deberíamos ponerla a los dos. Incluso se sentó junto a mí con voz suave y rara. Estaba pensando en pedir un préstamo, ¿y si usamos la casa como garantía por un tiempo? Yo dije que no, que la casa me la habían dado mis padres antes del matrimonio y no quería tocarla. Él fingió molestia, diciendo que no confiaba en su esposa. Yo pensé que era orgullo masculino, pero ahora veo que no era casualidad. Mi cabeza empezó a dar vueltas. La casa estaba a mi nombre, un patrimonio que mis padres habían luchado toda la vida por dejarme. Si planeaban echarme justo cuando estaba enferma, y en fechas donde todo el mundo está ocupado y los registros oficiales funcionan a medias, era muy posible que quisieran hacer algo con los papeles, falsificar, tomar medidas, mostrar la casa, recibir depósitos. Y entonces la traición dejaría de ser solo de mi esposo. Agarré el celular y llamé a la casa de Carlos. 1, 2, 3 intentos, nadie contestó. Llamé a Carlos, sonó un par de veces y cortó. Intenté con el teléfono de doña Teresa, nada. El miedo crecía dentro de mí. Si fuera algo normal, aunque estuvieran enojados, alguien contestaría para gritar o regañarme. Pero todo estaba en silencio, como si estuvieran ocupados en algo muy importante y no quisieran que nadie los interrumpiera. Apreté el celular con fuerza, sintiendo una mezcla de rabia y frío recorriéndome todo el cuerpo. Resultaba que el verdadero motivo de que me echaran de casa no era solo para que ellos pudieran estar juntos, ni simplemente para humillarme en Año Nuevo. Estaban aprovechando que yo no estaba para ejecutar un plan mucho más grande. Un plan que había sido calculado con anticipación, con gente involucrada. Con un objetivo claro, y lo más probable, era mi casa a mi nombre. Alcé la cabeza y miré por la ventana. El sol de finales de año brillaba, la luz era dorada, y en la calle la gente seguía comprando y vendiendo para la celebración. Pero en mi corazón, todo se veía oscuro. Comprendí que si me quedaba quieta, solo estaba dándoles más tiempo. Podría perder no solo a Carlos, sino también mi último sostén en la vida. Y en ese instante, un pensamiento frío como hielo surgió en mi mente. Tenía que saber qué tramaban en esa casa mientras yo no estaba. Me quedé unos segundos más, intentando respirar despacio. Si fuera la María Fernanda de hace años, seguramente hubiera marcado histérica, llorado y corrido hacia la calle sin importar que todavía estaba enferma. Pero en ese momento, mi mente estaba extrañamente clara. Quizá por tantos años trabajando como contadora, estaba acostumbrada. Cuanto más caos, más tenía que sentarme a analizar, a desenredar cada nudo. El pánico no me ayudaría a salvar la casa, ni llorar ablandaría a quienes planeaban todo a mis espaldas. Lo que debía hacer era revisar rápido lo que tenía en mis manos y hasta dónde podían llegar con su juego. Abrí el cajón junto a la cama y saqué la carpeta marrón que mamá Gilda siempre guardaba para mí cuando regresaba a mi casa de infancia. Menos mal que nunca dejé todos los documentos importantes en la casa de Carlos. Ahí estaban los originales, la escritura de la casa, los papeles de la herencia de mis padres, el acta de matrimonio, algunos contratos relacionados con la propiedad. Siempre había hecho copias y guardado todo separado. Revisé hoja por hoja, línea por línea, firma por firma. La casa seguía a mi nombre.
Los papeles de la herencia estaban intactos, y no había ningún documento que autorizara a Carlos a hacer algo con la propiedad. Mientras más revisaba, menos tranquila me sentía. Si habían tenido una aventura más de un año y planeaban sacarme de la casa justo en Año Nuevo, podrían intentar cualquier truco sucio, falsificar mi firma, traer gente a dejar depósitos, cualquier cosa para tomar control de la propiedad. De repente, un recuerdo rápido iluminó mi mente. Hace unos 6 meses, después de que un restaurante cerca de la calle fuera robado a plena luz del día, instalé unas cámaras de seguridad en la casa. No era por sospecha de nadie, sino porque Carlos salía temprano y llegaba tarde, y mamá Hilda quedaba sola en la casa. Las cámaras me daban tranquilidad. Una estaba en la sala, otra en la entrada principal, y otra en el acceso a la cocina. Todo conectado a una aplicación en mi celular para poder revisar desde cualquier lugar. Carlos solo sabía que había cámaras de seguridad, nunca pensó en la cuenta de administrador ni en cómo acceder. Con el tiempo, por el trabajo, casi dejé de revisarlas y casi me olvido. Recordando eso, abrí la aplicación en mi celular. La contraseña vieja seguía guardada. La pantalla tardó un poco en cargar y sentí que mi corazón se detenía. Mis manos sudaban, aunque el frío de la fiebre aún me recorría el cuerpo. Las imágenes comenzaron a aparecer, primero la cámara de la entrada, luego la sala. Me acerqué al celular y mi cuerpo entero se congeló. Ahí estaba Carlos, sentado en el sofá de la sala, y a su lado Mayan. Ella ya no tenía la actitud tímida y discreta que había mostrado cuando la vi en otras ocasiones. Estaba sentada con las piernas cruzadas, tomando un vaso de agua, con una expresión tranquila, como si esa fuera su casa. Doña Teresa caminaba dentro de la casa, entrando y saliendo, de vez en cuando mirando hacia la puerta, vigilando quién llegaba. Pocos segundos después, sonó el timbre. Un hombre de mediana edad con camisa entró cargando un maletín. Detrás de él venía alguien más joven, con cabello oscuro, sosteniendo unos papeles. Sin que nadie presentara a nadie. Supe que uno de ellos estaba relacionado con los documentos de la casa. Su forma de caminar, cómo abría el maletín, cómo sacaba los papeles y los colocaba en la mesa, era evidente. Contuve la respiración y subí un poco el volumen de la cámara. Las voces no se escuchaban claras, pero sí lo suficiente para captar cada frase entrecortada. El hombre mayor abrió el maletín, señaló un lugar específico y habló en voz baja. Carlos se inclinó, revisó y asintió. Resulta que, en los ojos de Carlos, yo solo era una mujer débil, si me echaban, me iba, si me obligaban, me callaba, y aunque me hicieran daño, solo podía tragarme las lágrimas. Por primera vez en mi vida, sentí que no solo me habían traicionado, sino que también me habían humillado hasta los huesos. Si alguien me hubiera visto en ese momento, habría pensado que estaba llorando. Pero no, mis ojos ardían, la nariz me picaba, y aún así no caía ni una sola lágrima. Algo dentro de mí se rompió por completo, y al mismo tiempo, algo más despertó. Miré fijamente a los tres en la pantalla del celular, Carlos, Mayan y Doña Teresa. Luego apreté la mano que quedaba libre hasta que las uñas se clavaron en la palma. Después de casi 10 años como esposa y nuera, por primera vez no pensé en aguantar ni en explicarme. Ellos me eligieron para echarme justo cuando estaba más enferma. Eligieron planear sus artimañas sobre la casa que estaba a mi nombre. Creyeron que yo me rendiría fácilmente. Está bien. Si ellos pensaban que era tan fácil de intimidar, entonces no los dejaré disfrutar de eso. Dejé el celular sobre la cama, y mis labios se curvaron lentamente en una sonrisa fría, una que ni yo misma reconocí. Mi voz estaba ronca por la fiebre, pero cada palabra salió clara. Si quieren jugar, yo también jugaré hasta el final. Esa sonrisa duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para darme cuenta. Ya no era la mujer que lloraba abrazando la almohada en un rincón. Me recosté contra el cabecero, todavía débil por la fiebre, con dolor en la cabeza, pero los ojos más claros y despiertos que nunca. Esa noche casi no solté el celular. Puse el cargador portátil, ajusté la pantalla para que se guardara y activé las cámaras para vigilar la casa minuto a minuto. De haberme sentido desplazada como un ser sin refugio, ahora veía mi propia casa con otros ojos. Cada persona que pasaba, cada conversación en la sala,
Cada vez que doña Teresa asomaba la cabeza por la ventana, lo registraba todo. Mamá Gilda entró varias veces y, al verme tan concentrada en el celular, preguntaba preocupada. «Hija, descansa un poco, ¿sí? El doctor dijo que no pensaras demasiado». Solo sentí levemente, para tranquilizarla, aunque sabía perfectamente que si dejaba el celular, a la mañana siguiente ya podría ser demasiado tarde. Dicen que cuando una mujer es acorralada, o se derrumba o se despierta por completo. En aquella Nochevieja, yo era del segundo tipo. Cerca de las 9 de la noche, la cámara de la sala mostró algo que hizo que mi mano se cerrara hasta entumirse, Maya bajando por la escalera. Pero lo que me dejó helada no fue solo que estuviera en mi casa, sino el pijama que llevaba puesto. Era un pijama crema con flores pequeñas verdes. De la tela suave que a mí me encantaba. Yo misma lo había comprado en rebaja a principios de invierno. Recuerdo que Carlos me dijo que ese color me quedaba bien. Y ahí estaba Mayan, caminando por la sala como si fuera la dueña real. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas con naturalidad, sostenía un vaso de agua caliente y hasta sonrió a Carlos. Un momento después, Carlos entró desde otra habitación con un plato de fruta que doña Teresa acababa de pelar y se sentó junto a ella. Ya no había duda, ya no había temor ni discreción como en los mensajes secretos. Delante de la cámara, en mi propia casa, Carlos pasó el brazo por los hombros de Mayan, recostándola contra sí mismo. Su risa burlona me atravesó el pecho como un puñal. «Va, ahora esta es tu casa, no tengas miedo». Me quedé paralizada. No hacen falta gritos para que las palabras sean crueles. «Ahora esta es tu casa», solo con esa frase, todas mis últimas ilusiones se desvanecieron. Ya no era duda, ni secreto. Me habían borrado de mi propia vida, y la casa que era mía, ahora parecía destinada a otra. Me llevé la mano a la boca, no para llorar, sino para contener las náuseas que subían hasta la garganta. Dolía, pero curiosamente, mi mente se aclaraba más y más. Cuanto más veía sus rostros, menos quedaba de la parte débil que aún me quedaba. A eso de las 10, el timbre sonó. La cámara de la entrada mostró a los dos hombres que habían venido antes, de vuelta. Uno llevaba maletín, el otro un montón de papeles. Doña Teresa abrió rápidamente, mirando antes de dejarlos entrar. Al sentarse en la mesa, sacó un paquete de papeles cuidadosamente forrados en plástico. Me acerqué al celular, los ojos abiertos de par en par. Aunque la cámara no era tan clara como la vista directa, reconocí los bordes rojos de las copias notariales. Doña Teresa los puso sobre la mesa y habló en voz baja, pero suficiente para que el micrófono captara. «Hay que hacer esto rápido antes del día 3. Si se retrasa, todo se arruina». Aumenté el zoom en la pantalla. El papel brillaba bajo la luz, era la copia de la escritura de mi casa, a mi nombre. Todo coincidía, los sellos, la forma de sujetar las hojas, incluso la mancha de tinta que yo había hecho por accidente al fotocopiar. No solo hablaban, habían revisado papeles, preparado documentos y planeaban involucrar a terceros en plena Nochevieja. Mientras intentaba mantener la calma, escuché a Mayan decir con voz baja pero afilada como cuchillo: «Vamos a hacer el poder falso. Solo fírmalo, ¿quién se va a dar cuenta?». No fue un comentario improvisado, estaba planeado, rápido y seguro, como si falsificar mi firma fuera lo más normal del mundo. Y Carlos no la reprendió, no mostró miedo ante lo ilegal. Solo negó con la cabeza, sonrió levemente y dijo: «Y no hace falta, solo hay que presionarla para que firme después, en ese momento ya no tendrá nada». Pensé que después de la llamada de la mañana del 1 de enero, al menos se lo tomarían con un poco de calma unos días para reorganizar sus planes. Cualquier persona normal, al saber que alguien tenía pruebas de su infidelidad y de sus planes con la propiedad, se asustaría, retrocedería, o por lo menos sería precavida. Pero me olvidé de algo: los que fueron capaces de echar a su esposa enferma de fiebre en la tarde del 29 de diciembre, ya no conocen el miedo como lo hace alguien decente. No retrocedieron, al contrario, se lanzaron más fuerte, más sucios, más arriesgados. La mañana del 2 de enero, después de tomar mi medicina, estaba sentada junto a la ventana tratando de calmar mi pecho cuando el celular vibró. Era un mensaje de Carlos, corto y helado.
Si quieres que esto termine tranquilo, firma el divorcio. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Nada de disculpas, nada de explicaciones, ni un poquito de vergüenza por lo que yo había descubierto. Solo una orden, como si yo fuera inferior. Deslicé hacia abajo y vi que había adjuntado un archivo. Era el borrador del divorcio listo para firmar. Leí cada línea y una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. No era alegría, sino la claridad de su codicia y su arrogancia, más allá de lo que jamás imaginé. En el documento, las razones del divorcio estaban escritas de manera muy sutil. El matrimonio no tiene comunicación y ambas partes acuerdan terminar la relación. Pero la parte de abajo era la verdadera trampa. María Fernanda, yo, renuncia voluntariamente a todos los derechos sobre los bienes comunes y no tendrá ninguna reclamación sobre la casa, el dinero o cualquier otro bien después del divorcio. Reí en voz baja, una risa seca y amarga que hasta yo sentí punzante. No solo querían echarme de la casa, también querían que yo firmara todo por mi propia voluntad, convirtiéndome de víctima en la que entrega todo sin reclamar. Y si alguien preguntaba más adelante, solo mostraban el papel y ya estaba todo legal, limpio, sin posibilidad de reproche. Una planificación tan meticulosa que daba asco. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era tía Tuana, una prima lejana de la familia de Carlos. Me quedé en shock, pero contesté. Apenas escuché su voz, medio sorprendida, medio evaluando, dijo. Fernanda, dicen que te fuiste con otro. Me quedé helada. Cada palabra era como un balde de agua sucia en la cara. Me senté rígida en la orilla de la cama, el teléfono helado entre las manos. Solo había pasado un día desde que supieron que tenía pruebas, y así era su contraataque. No hubo disculpas, no hubo negociación, solo intentos de arruinar mi reputación primero. Sabían perfectamente que hay cosas que duelen más que perder dinero, perder la cara, ser señalada por la familia, que todos murmuren que eres una mujer mala. Tratando de mantener la voz firme, pregunté. ¿Quién dijo eso? Tía Tuana bajó la voz, como contando un secreto escandaloso. Fue tu familia, dijeron que hace tiempo estabas con otro y por eso te fuiste. Ahora vienes a reclamar la casa. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba tragándome el nudo en la garganta. Ese era su siguiente paso. Cuando no pueden asustarte con amenazas, atacan tu honor, te convierten en culpable, en la mujer que deja a su esposo por otro, para que cualquiera que escuche después dude de tu versión. A nadie le creen a alguien con fama de infiel. Después de esa llamada, el teléfono casi no dejó de sonar. Unos mensajes de la familia de Carlos, de tíos, primas y tías. Unos preguntaban, ¿qué pasó para tanto escándalo? Otros suspiraban sobre cómo las mujeres deben ser más prudentes. Algunos incluso decían. Eres nuera, si cometiste un error, ve y pide perdón para calmar la casa. Leí todos los mensajes y mi estómago se congeló. Los rumores ya habían corrido. Muy rápido. Era imposible que se difundieran tan rápido sin que alguien los soltara deliberadamente. Su objetivo estaba claro, cortarme toda salida, humillarme hasta que yo misma me avergonzara, me aislara, me sintiera sin apoyo. Cuando una mujer es atacada así, o enloquece o cede y firma cualquier cosa para estar tranquila. Ellos apostaban a que yo sería del segundo tipo, que temería más al que dirán que a perder todo. Se equivocaron de nuevo. Cerca del mediodía, mamá Gilda llamó. Nada más contestar escuché su habitual voz fingida, esa que ya conocía. Fernanda, ¿cómo puedes hacer esto? La gente pregunta todo el tiempo, y me estás haciendo pasar vergüenza. Me quedé escuchando cada sollozo falso, cada frase de razón moral como escudo. Era un talento increíble, al mismo tiempo que difundía rumores para arruinarme, se hacía pasar por víctima. Si esto hubiera sido antes, tal vez me habría afectado un poco. Pero ahora solo me pareció ridículo. La interrumpí, no dejé que continuara. Mi voz estaba fría, tan fría que hasta yo me sorprendí. Sigue actuando si quieres. Sigue. El silencio al otro lado fue inmediato. Supongo que no esperaba que le hablara así. Hablé despacio, cada palabra medida. Sigue actuando, mamá.
desde que me echaron de la casa hasta difundir que me fui con otro. Ahora quieres hacerte la víctima. Sigue. Y más adelante, podrás actuar frente a 100 personas si quieres. Corté la llamada justo después. El cuarto quedó en silencio, solo el ventilador y el latido de mi corazón. Afuera, la gente seguía comprando y riendo por el año nuevo, pero yo tenía claro algo como nunca antes. Si sigo cediendo, ellos nunca se detendrán. Eso significaba que ya no les importaba romper el poco respeto que quedaba. Y cuando alguien se atreve a llegar tan lejos, unos videos sueltos o un par de advertencias por teléfono no bastan para detenerlos. Si yo seguía jugando en pedacitos como los días anteriores, ellos solo tendrían más tiempo para inventar excusas, manipular la historia y seguir empujándome hacia atrás. Si quería acabar con esto, tenía que jugar una carta fuerte. Una que, una vez revelada, ellos no pudieran negar. Ese pensamiento apareció claro en mi mente. Sabía lo que tenía que hacer, no sentarnos en un café a hablar, ni discutir por teléfono. Tenía que golpear justo frente a la familia, en el lugar donde ellos habían trabajado para hacerme ver culpable. Si ellos usaban el boca a boca para dañarme, yo lo iba a usar para que les devolviera el golpe. Y el momento perfecto no podía ser otro que el 3 de enero, cuando la casa estaba llena y cualquier palabra se esparce rápido. Tomé el teléfono y le escribí a Carlos un mensaje corto. El 3 vienes y firmamos todo. No pasó ni un minuto y él respondió. Tan rápido que supe que ya estaba esperando ese mensaje. El texto era frío y directo, igual que él. Si quieres evitar problemas, hazlo. Leí esas palabras y sonreí apenas un poco. Él confiaba en que yo estaba cansada, que los comentarios de la familia me habían intimidado, que con un empujón más yo me sometería y firmaría. Mientras más pensaba así, más se metía en la trampa que yo estaba preparando. Pero para jugar esta carta no podía dejarme llevar por la ira. Necesitaba papel y tinta, pruebas legales, alguien que conozca la ley, algo que ellos no pudieran negar aunque quisieran. Busqué el número de abogado Hugo Morales, un abogado que conocía de mi trabajo anterior. Antes, cuando manejaba contratos y disputas legales, había trabajado con él unas cuantas veces y sabía que era discreto y seguro. Le conté todo brevemente y al punto. Él guardó silencio un momento y luego me preguntó detalles sobre la casa, los documentos de propiedad, y los mensajes y videos que tenía. Respondí cada pregunta con exactitud, sin exagerar emociones. Después de escuchar, Hugo dijo despacio. Así todo es cierto, esto ya no es solo un asunto de infidelidad. Han intentado apoderarse de tus bienes. Mantente tranquila, imprime todas las pruebas, videos, mensajes, audios, capturas de pantalla, varias copias. Mañana preparo un paquete legal completo para que continúes con el caso. Esas palabras me dieron una tranquilidad inmediata. Hasta ahora, ellos querían que yo fuera la mujer que solo llora, sin pruebas que respalden sus acusaciones. Ahora tenía pruebas, abogado y claridad mental para no reaccionar solo por impulso. Esa tarde del 2 de enero, mientras mamá Hilde estaba en la cocina preparando la comida, me senté en mi viejo escritorio, abrí la laptop y conecté el teléfono para transferir todos los datos. Videos de las cámaras de la casa. Chats entre Carlos y Mayan. Grabaciones de conversaciones sobre documentos y propiedades. Todo lo guardé con nombres claros y orden por fecha y hora. Incluso capturé pantallazos de cada persona y mensaje visible. La impresora de casa casi no se usaba, pero la encendí y empecé a imprimir todo página por página. El sonido seco de la máquina llenaba la tarde silenciosa, igual de firme que mi determinación. Una hoja sobre otra, negro sobre blanco, sin interpretación, sin excusas. Todo documentado y real. Después llamé a otra persona, alguien clave pero no abogado, tío Beto, primo de mi suegro, conocido por su carácter firme dentro de la familia. No se mete en asuntos ajenos, pero cuando ve injusticia habla sin miedo. Le conté que el 3 de enero iría a la casa para resolver un asunto importante y que necesitaba su presencia para respaldarme frente a la familia y que todo quedara claro. Tío Beto no preguntó de más, solo pausó unos segundos y dijo. Está bien, el 3 voy. Si intentan algo indebido, tranquila, yo estaré ahí.
Colgué y por primera vez respiré profundamente. Desde la mañana había mantenido la mente tensa como un arco, pero con la confirmación de tío Beto, supe que el plan estaba tomando forma. Ellos pensaban que me obligarían a firmar. Pero en realidad, yo era quien los estaba guiando hacia el lugar más concurrido, en el momento más expuesto, donde no podrían retractarse ni esconder nada. Esa noche del 2, casi no dormí. No por debilidad o fiebre, sino porque había demasiadas cosas que organizar, revisar archivos, ordenar papeles, hacer anotaciones rápidas en mi cuaderno. Afuera, todavía estaba oscuro en la mañana del 3 de enero, pero en mi cabeza todo estaba claro. Solo faltaban unas horas. Unas horas para que ellos creyeran que iban a ganar, y solo unas horas para que, en esa misma casa, tuvieran que pagar por todo lo que me habían hecho. Me levanté muy temprano. La fiebre había bajado, aún me sentía cansada y de vez en cuando el pecho me dolía un poco. Pero mi mente estaba más alerta que nunca. Me puse la ropa que había preparado la noche anterior, recogí mi cabello, guardé todos los papeles y el teléfono en mi bolso y me quedé frente al espejo un buen rato. Ya no veía a la mujer pálida y temblorosa que habían echado de la casa el 29 de diciembre. Seguía siendo yo, pero una versión que había dejado de compadecerse a sí misma. Mi mamá, Hilda, estaba en la puerta, con los ojos enrojecidos, pero no dijo nada para detenerme. Solo me alcanzó una botellita de agua y me susurró: «Si pasa algo, llámame de inmediato». Asentí, le apreté la mano suavemente y salí de la casa. La calle estaba llena del ambiente de Año Nuevo, pero más calmada que los 2 primeros días. La gente paseaba, iba a comer, visitaba familiares. Yo iba en el taxi, con el corazón frío como hielo. Mientras más me acercaba a la casa de mi suegro, más lento y firme latía mi corazón. Cuando ya sabes lo que debes hacer, el miedo se hace pequeño. El taxi se detuvo frente a la puerta y vi algunos autos ya estacionados. Como esperaba, la casa estaba más llena que nunca. Pagué, bajé, enderecé los hombros y entré. Al abrir la puerta de hierro, el aroma del incienso, los dulces y la comida se mezcló en el aire. En la sala, algunos familiares tomaban té y charlaban entre risas. Todo se detuvo en el instante en que me vieron entrar. No bajé la mirada, ni mostré debilidad. Caminé como si la casa siempre hubiera sido mía. Y ahí estaba Carlos, sentado en el sillón grande. Delante de él, un montón de papeles ordenados. Mayan estaba a su lado, impecable, maquillaje perfecto, postura a medio camino entre dudosa y arrogante, intentando demostrar que tenía poder. Mi suegra estaba detrás de Carlos, brazos cruzados, mirada fría y analítica, como queriendo medir y prevenir. Al verme, Carlos me indicó con el mentón la silla frente a él, con voz cortante. «Siéntate». Apoyé el bolso, arrastré la silla lentamente y me senté. No me saludó, ni preguntó si estaba bien, ni una palabra amable. Solo tomó los papeles, los empujó hacia mí y dijo con frialdad: «Firma». Y ya. Después, cada quien por su lado. Miré los papeles. Sabía que eran el divorcio y todo lo que habían preparado. Mayan permaneció sentada a un lado, con una sonrisa ligera, que dejaba entrever su satisfacción. Mi suegra intervino, con voz aguda y cortante. «Bien, que seas consciente. Ya basta de todo este alboroto». La sala quedó en silencio. Los demás familiares seguían sentados, observando cada movimiento. Sabían que yo era la nuera que habían acusado de traicionar y causar problemas, y se preguntaban si iba a arrodillarme, llorar, pedir perdón o simplemente firmar. Leí la primera hoja, repasé las líneas con la mirada y la dejé sobre la mesa. No firmé, ni me alteré. Solo levanté la vista y pregunté con voz tranquila: «Si firmo, ¿qué planean hacer después?». Carlos frunció el ceño. No le gustaba que yo tomara el control. Se recostó en el sillón, con voz áspera. «Eso es asunto mío». «¿Por qué preguntas?». Lo miré unos segundos. Conocía esa cara, esa mirada, esa voz como si pudiera dibujarla con los ojos cerrados. Pero frente a mí no estaba el esposo en quien confié, estaba un hombre codicioso,
impaciente y nervioso por algo que estaba a punto de obtener, y que yo retenía un paso antes. No dije más. Con calma, abrí mi bolso y saqué el teléfono. Mis movimientos eran tan lentos y seguros que todos los presentes se quedaron boquiabiertos. Mayan frunció el ceño y mi suegra, de inmediato, gritó: ¿Qué planeas ahora? No respondí. Mi suegra, que hace unos minutos todavía tenía los brazos cruzados diciéndome que supiera mi lugar, ahora estaba parada detrás del sillón, como petrificada. Sus labios se movían, intentando decir algo, pero no salía ni un sonido. Apagué la pantalla del teléfono. La sala estaba completamente silenciosa. Puse el teléfono sobre la mesa y levanté la mirada, mirando directamente a Carlos. Mi voz no era alta, pero cada palabra cayó clara, fría y firme. No vine a firmar. Vine para que todos vean tu verdadero rostro. La frase quedó flotando en el aire y la sala pareció ahogarse en silencio. Ninguna tos, ningún MMH, solo miradas que se movían de un lado a otro, entre Carlos, Mayan y mi suegra. Ese silencio era aterrador. No era el típico silencio incómodo, sino la sensación de un grupo que acaba de ver el telón caído, mostrando la verdad que antes creían solo un rumor. Carlos no era de los que se quedaban quietos. Se quedó en shock solo unos segundos, luego saltó rojo de rabia, ojos desorbitados, y se lanzó hacia mí sobre la mesa. Si esto hubiera pasado unos días antes, quizás habría retrocedido por instinto, pero ahora estaba preparada para cualquier reacción negativa. Cuando vi que intentaba agarrar mi teléfono, me moví a un lado y retrocedí la silla. Su mano golpeó la mesa, haciendo que las tazas de té chocaran y sonaran fuerte. «Te estás inventando cosas. Ya esto está editado», y gritó, con la voz quebrada por la furia. Yo me mantuve erguida, un brazo sujetando el teléfono y el otro apoyado ligeramente en el respaldo de la silla para mantenerme firme. Lo miré de pies a cabeza, viendo cómo su agresividad empezaba a revelar su pánico, y con calma le dije: ¿editado? Bueno, vamos a escuchar este otro fragmento. No esperé su respuesta y abrí otro archivo de audio. Se escuchó un sonido muy breve antes de que la voz de Carlos apareciera. Hay que sacarla antes de Año Nuevo, si no, no se puede hacer el papeleo. No necesité añadir nada más. Solo esas palabras fueron suficientes. La sala estalló en un silencio que retumbaba. Una tía que estaba cerca de la ventana se levantó de golpe, con la mano aún apoyada en el respaldo de la silla, horrorizada. Miró a Carlos, luego a mis suegros, y gritó con voz aguda por el shock: «Dios mío. ¿Cómo puede haber descendientes así?». Sus palabras fueron como prender fuego a la paja seca. Los familiares cercanos empezaron a susurrar y mirar unos a otros, confundidos. Las miradas que antes dudaban de mí, ahora estaban llenas de sorpresa y miedo, dirigidas a Carlos, Mayan y mi suegra. Mi suegra comprendió lo rápido que la situación había cambiado. Ya no pudo mantener su aire arrogante. En un parpadeo, su voz se volvió dulce y falsa, como siempre que intentaba ocultar algo. «Don, vamos a hablar en privado, no hagas un escándalo». No pude contener la risa por dentro. Hace unos días, me había echado de la casa mientras estaba enferma, con palabras crueles que no dejaban salida. Y ahora, frente a todos, quería tapar la verdad con hablar en privado. La miré fijo, con voz calmada y clara. «¿Cuándo me echaste, hablaste en privado?». Quedó paralizada, los labios se movían sin poder formar palabras. Maya no tenía la habilidad de fingir como mi suegra. Perdió la calma y se levantó señalándome con furia y humillación. «Eres una inútil. ¿Para qué quieres esta casa?». El silencio volvió por un instante. Nadie esperaba que la mujer que habían presentado como víctima indefensa revelara la verdad tan abiertamente. La miré, viendo su maquillaje comenzando a correrse, su ira evidente, y sonreí con calma. «Sí, soy inútil, pero esta casa está a mi nombre». Sin mirar más a Mayan, saqué del bolso el montón de expedientes que había preparado la noche anterior. Imprimí, escaneé y separé todas las pruebas cuidadosamente. Puse el montón sobre la mesa. El golpe del papel sobre la madera fue como un punto final al teatro que habían montado.
Empujé los documentos hacia Carlos, mirándolo directo, con la voz igual de firme y fría. Aquí están todos los expedientes. Si esto no es suficiente, lo llevaré directamente a la policía. Carlos palideció. Mi suegra se tambaleó ligeramente, agarrándose del respaldo, y Mayan dio un paso atrás. Sus ojos buscaban algo, esperando que él dijera algo para salvar la situación, pero Carlos ya no tenía su arrogancia anterior. Quedó paralizado, manos sobre la mesa, cuello tenso, boca rígida. Sabía que estaba atrapado. Y yo, por primera vez en casi 10 años como esposa y nuera, no me sentí inferior a nadie. Me habían echado de la casa, intentado dejarme sin nada, difamado, pero ahora, la balanza había cambiado. En ese instante, se escuchó el freno de un auto afuera. No era fuerte, pero el sonido en la sala silenciosa fue suficiente para que todos se giraran. Luego se oyó la puerta abriéndose y pasos firmes, y apareció tío B.Y. Khan. Llevaba una camisa gris con una chaqueta ligera. No era muy alto, pero su presencia hacía que el aire cambiara de inmediato. En la familia de Carlos, tío B.Y. no era ruidoso ni se metía en todo, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Caminó directo al centro de la sala, mirando de mí a Carlos, deteniéndose en los documentos sobre la mesa. Con voz grave y clara, dijo quién era el verdadero dueño de la casa. La sala quedó muda. Mi suegra quiso hablar. Pero ya había tomado la delantera y su voz era tan firme que nadie se atrevió a interrumpir. Tío B.Y. miró a Carlos y dijo cada palabra como un martillazo. Y esta casa está en una zona que se revaloró desde el año pasado. Ahora vale mucho más. ¿De verdad pensabas que era solo una casa cualquiera para hacer tus juegos? Sentí un escalofrío. No por la sorpresa, sino porque tío B.Y. había dicho exactamente lo que ellos no sabían completamente. ¿Crees que engañar a Dung y ya quedó todo resuelto? Hay cosas que no se pueden tragar solo porque las tienes frente a ti. Supe que ese era el momento para decir solo lo justo, nada más. Me acerqué un poco más a la mesa, miré directo a Carlos y luego a mi suegra. Los dos ya no tenían esa cara arrogante de antes. Hablé suave, pero cada palabra se escuchó clara. Todos los documentos originales ya los envié al banco antes de Año Nuevo. La sala estalló otra vez en silencio. ¿Al banco?, preguntó una tía sorprendida. ¿Entonces todo aquí son copias? No respondí, solo miré a Carlos. Quería que entendiera bien que todos los papeles que él y su mamá habían estado mostrando, calculando y presumiendo a otros solo eran copias, sin valor si faltaban los originales y mi firma. Ellos creían que tenían casi todo, pero en realidad solo sostenían la sombra del patrimonio. La cara de Carlos cambió tan rápido que no sabía si estaba verde o blanco. Hace unos minutos todavía esperaba que yo firmara como si tuviera el control. Ahora era él quien temblaba de las manos. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste?, balbuceó casi sin pensar. Yo lo miré y no pude evitar sonreír. ¿Para que tú y tu amante planearan todo mejor? Eso hizo que varios familiares alrededor contuvieran la respiración. Nadie dijo nada, pero sus rostros mostraban desprecio absoluto por Carlos. Un hombre humillado por su mujer, descubierto en sus mentiras y su ambición, nunca había estado tan avergonzado. Mi suegra reaccionó tarde, apoyó las manos en la mesa, temblando. Dung, esto, yo no sabía. Por primera vez, 6Q sus ojos evitaban los míos. La mujer que me había llamado mala suerte y me había echado de la casa el 29 de diciembre a Horadesha no sabía frente a todos, tratando de limpiarse frente al escándalo. Pero ya era demasiado tarde. Y en ese momento supe que el golpe más grande ya estaba lanzado. Y esta vez no solo Carlos, sino toda esa familia empezaba a sentir miedo de verdad. Carlos soltó otra vez, pero esta vez no con la arrogancia y agresividad de antes. Esta vez era la pérdida de control de alguien que se dio cuenta de que el botín que pensaba suyo nunca lo fue. Se apoyó con las manos en la mesa, inclinándose hacia mí, cuello tendido, gritando con voz quebrada. Soy tu esposo. Tengo derecho. Su grito hizo que los familias se sobresaltaron de nuevo.
Antes, con solo levanta la voz, yo habría retrocedido. Esta bar acostumbrada a su forma de intimidar y culpar a los demás, pero ahora no. Me mantuve firme, mirándolo directamente a los ojos. Via un hombre distorsionado por la ambición y la vergüenza, y respondí con total firmeza. No tienes ningún derecho sobre mi propiedad. No necesito gritar, ni enojam. La verdad está de mi lado, y por más que digas soy tu esposo, no puedes convertir en tuyo lo que está mi nombre. Al decir esto, te obedeció levemente, y algunos familias se miraron entre los, mostrando desprecio y fastidio. Una tía cerca de la mesa de ti musculo. Dios mío. Y pensar que un hombre puede ser tan ambicioso. Carlos se sonrojó aún más y buscó con la mirada a alguien que lo respaldara, pero todos evitaban su mirada. Y en ese momento, el tío Tran, primo de mi sugro, que había estado sentado y en silencio, habló con voz firme pero tranquila. Y lo del rumor de que dung te fue infiel. Es cierto. Toda la sala quedó y en silencio otra vez. Sabía que alguien preguntaría eso, porque en los últimos 2 días los chismes habían circulado por toda la familia. Aunque ya habían visto la verdad sobre la ambición de Carlos, la duda sobre mí aún rondaba. No respondí con palabras. Abrí el teléfono y puse el audio que había preparado. En segundos, se escuchó la voz de Mayan. Cuando termine de firmar, se le saca de la casa de una vez. No hacía falta más explicación. Todos entendieron que hablaba de mí, la mujer a quien habían acusado falsamente para que firmara y perdiera todo. Esa frase no solo exponía la ambición de Mayan, también desmentía el rumor de mi infidelidad. Si realmente hubiera sido culpable, no habrían esperado a que firmara para echarme. La sala reaccionó, varios exclamaron sorprendidos, y todas las miradas se volvieron hacia Mayan. Ella quedó paralizada junto a la silla, pálida, intentando mantener su postura segura. Ahora parecía un gato mojado, desordenada y desesperada. Dio medio paso atrás, agarrando su bolso, labios temblorosos. Yo, solo bromeaba, balbuceó. ¿Bromeabas? Una tía replicó. ¿Bromeas sacando a alguien de su propia casa? Mayan no supo qué decir. Todos vieron como alguien que depende del hombre cree que puede todo, pero frente a la verdad solo queda pequeña y derrotada. En ese instante, mi suegra empezó a temblar de verdad, no de enojo como antes, sino porque comprendía que todo se le escapaba de las manos. Apoyó una mano en el respaldo de la silla, mirada baja, voz débil. Dung, mamá se equivocó. Yo seguí de pie, sin moverme, sin mostrar emoción. Sabía que muchas personas pensaban que me ablandaría por esas palabras, porque siempre había sido la nuera sumisa. Pero hay disculpas que llegan demasiado tarde. Demasiado tarde para arrepentimiento, solo sirven para intentar salvarse uno mismo. Me mantuve firme, voz fría y clara. Quien se equivoca, debe pagar. Esas palabras dejaron congelados a mi suegra y a Carlos. Probablemente no esperaban que dijera algo tan frío y justo. Pero yo sabía que no era frialdad, sino justicia. Todos estos años. Sus eras me los habían hecho pagar con lágrimas, paciencia y juventud desperdiciada en esta casa. Y en cuanto terminó de hablar, las manos de Carlos, que estaban flojas sobre sus piernas, perdieron toda fuerza. Seguía arrodillado, pero y no fingía tristeza ni victimismo. Su cara estaba rígida, y sus ojos iban de mí a los familias, de los a su mamá y luego a mí como alguien a quien le han arrancado todas las máscaras y aún busca un apoyo para no caer de golpe. Pero sabía que eso no era suficiente. Si hoy me hubiera limitado a humillarlo y luego con lágrimas y una sonrisa pasajera de los demás, mañana o pardo aún podrían dar la vuelta a la historia, echam la culpa y seguir planeando sus artimañas. No podía dejar que esto se quedara en una gran discusión familiar. No, esta vez debía terminar de verdad. Me agach, abri otra vez mi bolso y saco un expediente más grueso.
No eran solo copias de mensajes en los papeles de la casa que había mostrado antes. Era el archivo que le pedía Joan que preparara, con denuncias, lista de pruebas un resumen de todas las actions que habían planeado, ejecutado que aún intentaban continua. Puse el expedient sobre la mesa, justo frente a Carlos, a la vista de todos. El sonido de las joyas tocando la madera fu casi un susurro. Pero en ese tenso sono como el cierre de una puerta detrás de los. No maya Carlos. Maya al frente habla despacio, palabra por palabra, sin gritar en enojam. Esto es una denuncia por fraud apropiación indebida de bienes. La sala quedó congelada. Si los videos audios anteriores los habían sorprendido mostrando su verdadera cara. Estas palabras les hicieron entender que esto no era solo vergüenza familiar, esto tocaba la ley las consecuencias reales. El traer esto aquí, dijallo justo frente a sus ojos, no estaba jugando ni amenazando por diversión. Carlos levantó la cabeza de golpe, su cara blanca como la cal. Los labios temblando como si alguien le hubiera echado un balde de agua fría. Miró el expediente y luego a mí, de desesperado a totalmente asustado. Su voz sonó seca y quebrada. Tú, no, de verdad lo vas a hacer. No pude evitar sentir mezcla de risa y desprecio. De verdad pensó que no me atrevería. Que solo usaría los clips para asustarlo y luego volvería a negociar bajo sus condiciones. Los hombres así siempre hacen todo el mal posible, pero cuando alguien les corta su parte del botín, se quedan como si no entendieran cómo llegó tan lejos la situación. Lo miré fijo, voz fría como un río helado. ¿Crees que me queda algo que perder? Esa pregunta no solo era para él, sino para todos los que estaban ahí, que me habían difamado, expulsado y presionado para firmar en blanco, esperando que me quedara callada. Una mujer que ha sido arrinconada por su propio esposo y su suegra ya no tiene miedo ni necesita contenerse. Cuando no te dejan un camino digno, no puedes seguir siendo buena de manera silenciosa. Justo en ese momento, se escucharon pasos firmes afuera, ni rápidos ni lentos, pero seguros. No giré de inmediato, sabía quién era. Los demás familiares levantaron la vista, conteniendo la respiración otra vez. Joan entró, con un maletín negro en la mano, camisa blanca abotonada y rostro sereno, lo suficiente para hacer sentir presión a los demás. No venía solo. Detrás iba un asistente joven con otra bolsa de documentos. Avanzaron con naturalidad, como si estuvieran acostumbrados a situaciones en las que su sola presencia hacía que los otros se inquietaran. Joan saludó a tío BY y a los mayores, y se puso a mi lado. Sin gritar ni intimidar, abrió su maletín, sacó un papel sellado del despacho legal y lo puso sobre la mesa. Soy el representante legal de NGC Dong. Todas las pruebas actuales son suficientes para interponer una demanda si la otra parte sigue con amenazas, presión para firmar o intenta apropiarse de los bienes. En la sala dejó de ser silencio. Era como si les hubieran arrancado el oxígeno de los pulmones. Todos miraban el papel como si pasara toneladas. Mi suegra se sostuvo del respaldo de la silla. Carlos seguía arrodillado pero sus rodillas no lo sostenían, casi cayó al suelo. Mayon, que hasta ahora había tratado de mantener cerca de Carlos, empezó a retroceder paso a paso, sin prisa, como una serpiente frente al fuego. De la silla se movió hacia la pared, luego hacia la puerta de la sala, pálida, con el maquillage incapaz de ocultar su miedo. Finalmente, murmuró, casi en un susurro que todos escuchamos. Yo, no tengo nada que ver. Pero entendí desde el principio que entre Carlos y Mayon nunca hubo amor verdadero. Solo eran dos personas que se aprovechaban del otro. Uno ambicioso por el dinero, el otro por el poder o el placer. Se encontraron en el momento justo y se fueron al otro solo por conveniencia. Cuando el beneficio se acabó, el te amo y el yo te cuido se desvanecieron más rápido que el humo de incienso y en ano nuevo. Yo estaba en medio de la sala, viendo a esos dos que antes se elevaban y ahora se traicionan frente a todos. Y no sentí satisfacción en rencor, como podrían pensar otros.
Solo 6 Claridad Fría. Las relations construidas con engano y codicia, cuando se rompen, solo de un montón de basura como esta. Y cuando me on dijo su última phrase, sup que el golpe final había sido lanzado. Desde momento, ninguno de los podia Jesus pesa por víctima. Nadie dijo nada más. La sala amplia, que antes se llenaba de risas y charlas en ano nuevo, estaba tan silenciosa que se escuchaba el tic-tac del reloj. Carlos seguía arrodillado, pero su postura y no significaba nada. No era súplica, ni intento de aferrarse, solo era un hombre sin salida. Mi suegra, dona Vin, se dejó caer en la silla, con las manos temblando y apretando su blusa, las lágrimas cayendo, pero no había nadie para consolarla como antes. Me quedé quieta unos segundos, dejando que todo se calmara. Luego la hice un pequeño gesto a Hoang. Él entendió y sacó otra hoja de su maletín, la puso sobre la mesa y me la acercó. No hace falta explicar nada. Todos supieron que era el formulario de divorcio. Tomé el bolígrafo. Por un instant, mis dedos tocaron la pluma y sentí un silencio interno. No era duda, sino recuerdos. Todos esos años en los que pensé que se aguantaba un poco más, la familia estaría en paz. Todos los momentos en que tragaba lágrimas para mantener la armonía, creyendo que se mujer y sacrificarme un poco no importaba. Resultó que mi paciencia no salvó la familia. Solo acostumbró a otros a herm. Firm. Trazo firm, sin temblar ni duda. Cuando beige el bolígrafo, escuché suspiros suaves detrás de mí. Nadie intentó detenerme ni decir piénsalo otra vez, como en otras historias. Todos entendían que no había vuelta atrás. Mi suegra rompió el hora de verdad, y sin su rigidez habitual. Extendió la mano hacia mí, voz entrecortada. Dung, dame una oportunidad. Mamá, y está mal, respondí con calma, mirándola a los ojos. Por primera vez, la mía sin desprecio ni intento de complacerla. Veo una mujer que antes me hacía temer y sentirme culpable, ahora pequeña, arrepentida, pero demasiado tarde. No estaba fría, solo tranquila. Algunas cosas no se pueden recuperar, mamá. Pausa. Tú puedes rehacerlo con otros, pero yo no. Se quedó en silencio, con la mano cayendo, las lágrimas fluyendo, pero sin decir nada más. Sabía que no era que no quisiera dar, sino que no había nada que dar. No me Carlos. No necesitaba verlo otra vez. El hombre que fue mi esposo, en quien confié, había destruido todo por sí mismo. Del amor al respeto, no cuidaba nada que me atara aquí. Mi ya hacia la puerta. Cada paso era firme, sin la pesadez ni la humiliación de la tarde del 29 cuando me expulsaron. Antes me fue herida, dolida, abandonada. Ahora me iba por elección propia. Nadie me llamó, nadie se atrevió. La puerta se abrió, y la luz del sol de ano nuevo entró, cálida pero suave, y el aire fuera era fresco y libre, como si separara por completo lo que dejaba atrás. Mi mamá está borracha. No preguntó mucho, no corrió a abrazarme. Solo me miró con preocupación y ternura familiar. Me acercó y tomó mi mano, apretándola suavemente. Un gesto simple, pero suficiente para sentir un lugar seguro donde volver. Vamos a casa, ella, dijo, con voz cálida. La mía y asentí. Por primera vez en años. Sonreí de verdad. No fingida, no para ocultar nada. Sí, volvía. Caminamos juntas. La casa seguía allí. Esas personas seguían allí. Pero no tenían nada que ver conmigo. No porque lo olvidara o perdonara todo, sino porque elegí soltar. Soltar no es debilidad. Soltar es entender que aferrar solo duele más. El viento de ano nuevo soplaba suave, con aroma de los últimos días de fiesta. Respira profundo,
Sintiendo como mi peco se ligeraba poco a poco. Sin enojo, sin rencor, solo paz. Como un largo después de la tormenta. No sabía que vendría después. Pero sabía que no viviría la vida de antes. Y eso bastaba.